Jorge Mori es director del Centro para el Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior, que debe haber tenido muchísimo trabajo en los últimos tiempos, y Sergio Tejada, ex congresista, impulsor de la Ley de Educación en el Legislativo en el año 2014, una ley que permitió un desarrollo de una carrera meritocrática en educación, una carrera que iba hacia la reforma educativa general que se había mantenido en varios gobiernos y que se ha tirado todo por la borda. Señores, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Patricia? Buenos días. Buenos días, Patricia. Bueno, ¿qué les voy a decir? Estoy molesta. Sí, Estoy molesta porque, a ver, me gustaría que Jorge nos ayude a comprender que esto fue como una crónica de una muerte anunciada. Para los que nos dijeron, esto es solo un cambio de directivos, para que los caviares no tengan el poder. ¿En qué hemos terminado hoy? Este es el primer resultado tangible del cambio de una ley. ¿Cuál es el resultado? El resultado es el desgobierno de la SUNEDU, ¿no? Y del sistema universitario. Ahorita es evidente el conflicto que hay entre las universidades públicas y se advirtió la guerra que se iba a iniciar entre las universidades públicas por elegir a los representantes, ¿no? Entonces, hay una parálisis de todo el proceso de regulación que tú muy bien has descrito que se inició en 2014. Lo lamentable de esta situación es que este desgobierno y esta situación de caos está siendo promovido por el propio Ministerio de Educación. Recordemos que el Consejo Directivo que se ha instalado, entre comillas, irregularmente el viernes, lo ha hecho en el piso 12 del Ministerio de Educación. Eso nunca había ocurrido en la historia de la SUNEDU y es algo bien particular porque los congresistas que han promovido esta contrarreforma universitaria hablaban de la necesidad de promover la autonomía de la SUNEDU. Creando un órgano autónomo que no tiene una característica dentro de la Constitución, que no se puede crear así, además. ¿Y cómo es posible que los congresistas Montoya y Esdras Medinas, que defendían tanto la autonomía universitaria frente a la manipulación política, no digan nada que el Consejo Directivo de la SUNEDU se ha instalado en el piso 12 del Ministerio de Educación? Además, con la participación, vamos a decirlo con todas sus letras, la rectora de San Marcos tiene una participación fuertísima en esta SUNEDU. ¿Qué cosa hizo la señora rectora de San Marcos? Bueno, le hizo el amén al gobierno de toda la represión estudiantil. Entonces, claramente hay tú me beneficias y yo te dejo la SUNEDU en tus manos. Se politizó así. Exactamente, estamos gremio, frente a una ¿no? SUNEDU abiertamente politizada en este momento, controlada por el ministro de Educación y por el Poder Ejecutivo, lo que en realidad va en contra de los argumentos de los defensores de la contrarreforma y sobre todo va en contra de la independencia de un organismo regulador que se necesitaba y que claramente avanzó en estos años. Una cosa que no entienden los que defienden con esta cantaleta tan estúpida, perdonen, de estar en manos de caviares. Un concurso público tiene una garantía de que van a entrar las personas que van a ser evaluadas por un ente que se podía hacer más independiente. Eso sí se podría haber dicho. Ok, vamos a elegir de otra manera el grupo que evalúa, ¿no es cierto? Si nos parece que puede haber influencias. Eso es mucho más objetivo, claro, independiente que la elección de representantes, pues, porque ahí se arma una olla de grillos para ver a quién pongo para que me termine favoreciendo, ¿no? Antes era por concurso público, ahora tiene la lógica de representantes, se advirtió que íbamos a estar en este tipo de problemas, lamentablemente los congresistas y como tú ya has señalado, las autoridades que han promovido esta contrarreforma, digamos, no tomaron en cuenta estos riesgos para el sistema, porque lo más triste es que el sistema universitario tiene muchos problemas en este momento, graves problemas, sobre todo las universidades públicas, y tienen que estar dedicando horas y días buscando resolver este conflicto que se ha generado, como repito, originado por el Ministerio de Educación. Además, a ver, la SUNEDU le garantizó a las universidades públicas más presupuesto, porque había que mejorarlas, y les garantizó mejor calidad de profesores y mejores sueldos y nombramientos, ¿no? Es decir, yo he escuchado por rectores decir, nunca habíamos recibido tan poco tiempo, nunca. Y ahora esa posibilidad se cierra. Sergio, ¿cuál es? Me imagino que ganas de agarrarse a cabezazos, ¿no? Sí, sí. Bueno, hay que ir un poquito a los orígenes, ¿no? El tema sobre reformar la ley universitaria tenía muchos años. Por lo menos desde el periodo 2006-2011, en el Congreso hubo un debate larguísimo, en la Comisión de Educación llegó a haber un dictamen, y ese es un dictamen que nosotros recogemos ya en el periodo 2011-2016. Presentamos el proyecto de ley, lo empezamos a debatir. Fue 18 meses de debate, donde visitamos casi todas las universidades públicas, una serie de universidades privadas. Y hubo un interesante proceso de convencimiento. Yo recuerdo, a ver, Raúl Escanseco, que es representante de universidades, haber estado muy
muy en contra de SUNEDU, al mismo Acuña, al contrario, muy reacios, y después decir, ok, sí, está bien, y allanarse y ver cómo sus universidades perfectamente eran certificadas y licenciadas, ¿no? Debatimos artículo por artículo, ¿no? Y fue una coalición donde está, bueno, el Partido Nacionalista, está Perú Posible, Somos Perú, habían personas del PPC, por ejemplo, como Bengolea, está Ceballos, por ejemplo, que en ese momento era de Solidaridad Nacional, y todos fuimos encontrando puntos de acuerdo. Y recogimos una sentencia del Tribunal Constitucional que decía que en la educación superior había un estado inconstitucional de cosas porque se requería un ente que pueda supervisar de manera autónoma, y así es como entra SUNEDU. Entonces SUNEDU cumple ese rol de empezar a mejorar la situación de la calidad y poner orden, ¿no?, en cómo funcionaban las universidades públicas y privadas. Fue un avance bien importante, y ahora se ha cortado sin ese mismo nivel de debate en la sociedad y entre los diferentes actores, sino respondiendo a intereses particulares, ¿no?, muy específicos. Además, volviendo al sistema, la independencia de la SUNEDU tenía que ser con respecto de los evaluados. Así ¿no? es, exactamente. La independencia tenía que ser, yo no puedo tener un órgano evaluador que dependa de quienes van a ser evaluados. Esa es como la contradicción máxima. Por eso, ¿no?, una de las quejas principales era contra la ANR, ¿no?, contra la Asamblea Nacional de Rectores, y ahora es prácticamente volver a lo que era la ANR, ¿no?, y con un Ministerio de Educación que, como he dicho, Jorge, toma el control para beneficiar a un determinado grupo, un determinado grupo de intereses, ¿no? Así es. Además, veámoslo así de sencillo. Quienes han estado detrás, a ver, Jorge, de la contrarreforma son las universidades, o que tuvieron serios problemas y multas y cuestionamientos, o las que no se licenciaron. Y los que están del lado de la reforma, a ver, por ejemplo, la Universidad Católica, que ha peleado mucho, no necesita la SUNEDU para dar buena educación, no la necesita. Es más, les ha complicado la vida, pero les ha complicado la vida en favor del alumno. Pero quieren un sistema educativo de calidad. Yo creo que has tocado un punto clave, ¿no?, sobre todo para mirando el futuro, lo que va a pasar. La SUNEDU y la reforma universitaria han logrado una legitimidad dentro del sistema universitario. Las universidades ya entendieron mucho el valor de hacer el esfuerzo para mejorar su calidad, con cargo a todo lo que la SUNEDU tenía que mejorar, porque definitivamente hay muchas cosas que la SUNEDU podría haber mejorado en sus procesos. Pero creo que hay un consenso entre universidades públicas y privadas que apuestan por la calidad en que la SUNEDU ha sido un elemento positivo para el sistema. Que son mayoría. Efectivamente. Entonces, recordemos qué es lo que está pasando, por ejemplo, en el caso de las universidades públicas. Es la minoría de universidades públicas, es un grupo pequeño de rectores liderados por la rectora de San Marcos, pero la gran mayoría de universidades, cerca de 40 universidades públicas de las 51, han firmado los comunicados en contra de esta contrarreforma, ¿no? Entonces, y no estuvieron para la elección de los dos representantes que han colocado en ese directorio. Que es, ¿no?, completamente ilegal y irregular, porque había una acción de amparo. Había una acción de amparo, y por eso las privadas no convocaron, porque tienes una acción de amparo que protegía a la SUNEDU. Entonces, esta elección, desde mi punto de vista, fraudulenta, que se pretende validar nuevamente desde el Ministerio de Educación, no tiene ningún sentido y nos está llevando a un nivel de entrampamiento. Entonces, pensando en el corto y mediano plazo de cómo vamos a resolver esto, yo creo que el sistema universitario, las universidades públicas y privadas que apuestan por la calidad, tienen que plantear las soluciones y resolver y empujar, digamos, hacia volver a encauzar la reforma, ¿no? Claro, porque todavía se puede retomar. Sergio, no vamos a tapar el sol con un dedo, se mueve mucho dinero. Recordemos que las universidades que no se han licenciado y las que empujan la contrarreforma no tienen calidad, pero plata, se les sale por las orejas, ¿no? Entonces, ¿qué capacidad tienen, vamos a decirlo con todas sus letras, de corromper decisiones a distintos niveles? Y ojo, que no me voy a quedar callada, podemos hablar desde Tribunal Constitucional, congresista o el representante que entró a dedo al directorio de SUNEDU. Estoy hablando de posibilidades de corromper, ¿no? Sí. Bueno, desde el debate en el Congreso ya habían varios congresistas que representaban directamente a las universidades que no querían la reforma, ¿no?, y que estaban ahí petardeando permanentemente los avances. Finalmente perdieron en la votación, pero ¿qué fue lo primero que hicieron cuando aprobamos la ley? Una acción de inconstitucionalidad, que la presidió Marta Chávez y otro grupo de congresistas, pero perdieron. El TC dijo, esta ley sí es constitucional. Y desde ahí han seguido permanentemente. La ley Cotillo, todos han tenido diferentes nombres estas leyes que han intentado quebrar la SUNEDU. Y finalmente se les ha dado una correlación diferente. O sea, ahora como está el TC, por ejemplo, sí hay un riesgo de que el TC opine diferente a como ha venido opinando históricamente, ¿no?
Entonces, realmente hay varios riesgos y yo creo que sí, tiene que haber una suma de todas las universidades que sí están de acuerdo con la reforma para tener mucho más fuerza en este proceso. Qué difícil, porque ¿cómo se hace esto con un ejecutivo que va a intercambiar lo que sea por apoyo? Eso está clarísimo. Y lo he hecho este aquí, ¿no? ejecutivo Parece está claro. tan contra las cuerdas que va a intercambiar lo que sea por apoyo. Y con un legislativo que su compromiso de representación es no bajo, cero o menos cero, ¿no? ¿Cómo se arregla esto? Yo trabajo este tema desde el 2006 y yo viví mucho la época de la Asamblea Nacional de Rectores y también en esa época, y Sergio lo va a recordar, había mucho escepticismo de que se pueda lograr un acuerdo para constituir una superintendencia. En esa época la Asamblea Nacional de Rectores tenía muchísimo poder. Yo creo que lo que hay que hacer es reconstruir esa coalición y ahora con la suma de las universidades que apuestan por la calidad para repensar la reforma universitaria, porque también hay que reconocerlos del lado de los que han promovido la reforma. La reforma también tuvo muchos vacíos. Y ¿no? era perfectible, y como completamente. cualquier cosa. Lo que pasa es que perfeccionas donde tienes que perfeccionar. Totalmente, no retrocedes como nos han llevado estos congresistas a favor de la contrarreforma. Entonces, yo sí creo que el trabajo que se tiene que hacer, muy parecido al que se hizo el 2014, digamos, de juntar a los sectores pro reforma y pro calidad universitaria, se tiene que volver a hacer, ¿no? Porque el sistema universitario va a continuar. O sea, las universidades públicas y privadas van a seguir, los jóvenes siguen teniendo las mismas expectativas. El Perú tiene una de las tasas de acceso más bajas de América Latina en educación superior. Solo 3 de cada 10 jóvenes acceden a la educación superior en el Perú, muy por debajo de los países de la región. Entonces, los problemas... Y además lo intentamos resolver con pésimas universidades, que es lo mismo que nada, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces creo que la situación obliga nuevamente a reconstruir estos espacios de coalición o de coordinación entre sectores que habían apostado por la calidad universitaria. Yo lo he visto en el sistema universitario, tanto en las universidades públicas como la UNAP, que está apostando por defender a la SUNEDU y se está enfrentando abiertamente en los comunicados, en los medios de comunicación. Las universidades públicas han recuperado una voz que habían perdido, ¿no? Y por el lado de las universidades privadas también hay universidades que se le están jugando en este momento por la reforma, ¿no? Y muchas de mucha calidad Así que, es, repito, sí. ni siquiera les conviene, sus alumnos no les necesitan, ¿no? No, que para ellos más bien ha sido una burocratización de los procesos. Así es, pero que a la que han cumplido porque entienden que además eso que tú cumples porque ya te tocó, va a hacer que el que no cumplía mejore su calidad, ¿no? Ahora, Sergio, es interesante qué poca visión tenemos de las consecuencias a largo plazo de una baja calidad educativa. Sí, Yo simplemente haría un cuadro, me van a disculpar porque pues suena discriminatorio, pero creo que no lo es una realidad, de los pésimos funcionarios que hemos tenido con maestrías y llenos de doctorados y ver de qué universidades salieron. Y cada vez que yo he consultado en la universidad, era una de esas universidades desastrosas, que era como te pagabas y sabe Dios qué educación recibías, y hemos visto el plagio de tesis, y cuando la gente decía, ¿dónde estaba la salud? No, pues no existía. O sea, lo que pasa es que no existía, ¿no? Claro, Igual no puede estar detrás de cada tesis, pero sí puede exigir ciertos niveles de calidad. Nos llenamos de pésimas personas en puestos claves. Sí, es cierto. Bueno, hubo una mercantilización muy fuerte de la educación superior, ¿no? Sobre todo a mediados de los 90, el año 96, si no me equivoco, ¿no? Que empiezan las universidades privadas con fines de lucro, se empieza a promover de una manera muy desregulada y ahí se crean también algunas fortunas, ¿no? Algunas de las fortunas que ahora están detrás de esta contrarreforma se originan en ese momento. Y en el desorden ganaban varios. Así como dices tú, con la tesis, con la maestría, con el título, que no se condecían con un nivel alto de calidad, es gente que se beneficiaba y se quiere seguir beneficiando, ¿no? Entonces, bueno... Si me permite solo un matiz, porque yo fui director general de Educación Universitaria en el Ministerio de Educación y yo sí tuve la oportunidad de interactuar con excelentes profesionales de estas universidades, digamos, ¿no? Y más bien el problema es el lobby de los poderosos que vienen de buenas universidades. Y yo no dudo que de esas universidades haya muy buenos profesores y salgan muy buenos alumnos, pero en general, ¿no es cierto? Cuando uno ve todo el sistema que avala esa educación, las probabilidades de que eso ocurra de que son bajísimas, ¿no? Y hemos visto, a lo que prefieres, esta cantidad de
profesionales de última que en una universidad de calidad no hubieran resistido, ¿no? O sea, puede estar un profesional de primera en una mala universidad y de todas maneras seguir siendo un profesional de primera. Pero el que termina su carrera siendo un profesional de última solo lo consigue en una universidad en la que la calidad no es su prioridad, ¿no? Claro. No, definitivamente, ¿no? Pero sí quería hacer importante sí, está bien, ese matiz. gracias por el matiz. Sí. Pero, y por otro lado, como te repito, yo creo que sí es importante mirar cómo se va a reconstruir la reforma, ¿no? Creo que eso es parte también de la discusión que tenemos que hacer. Entiendo perfectamente el desánimo y el escepticismo, pero el sistema universitario y la reforma tiene que continuar. Las universidades públicas cada vez, como tú bien lo has manifestado, cada vez tienen más presupuesto gracias al proceso de reforma. Y acá hay un actor importantísimo, es el Ministerio de Educación, porque no solamente, la reforma no solamente crea la SUNEDU, también le da la rectoría al Ministerio de Educación. Y en esta ley contra la reforma, uno de los artículos le quitó la competencia al Ministerio de Educación de darle financiamiento a las universidades públicas para mejorar la calidad. Y nadie de la contrarreforma ha podido sustentar eso. Es más, el TC en su sentencia evita tocar ese tema porque justamente saben que es injustificable que el ministerio no le pueda dar presupuesto adicional a las universidades públicas para mejorar su calidad. Existe en el ministerio una dirección de educación superior. ¿Qué cosa va a hacer? Silbar, mirar para otro lado. No si le han quitado las competencias, efectivamente... Ya no tiene nada que hacer. Y además, la SUNEDU se ha convertido en un órgano autónomo cuando constitucionalmente no puede ser un órgano flotante. Tienes, a menos que tengas un cambio en la Constitución que determine que vas a ser un órgano autónomo. Pero tienes que depender de una autoridad política justamente para eso, para que haya una autoridad política responsable de lo que ocurre. Depende del ¿no? Ministerio de Educación, pero tuvo un gran margen de autonomía, digamos, por la forma como se elegía el directorio y por las altas competencias que tenía el designado por el Ministerio de Educación. Eso se quiebra ahora. Exacto, eso ya no existe. Tenía una independencia, pero tenía un responsable político. Sí, esta ley que buscaba autonomía ha retrocedido en autonomía porque ahora depende más del poder político. Y depende de una manera informal, además, ¿no? Que es peor, ¿no? Peor. Porque entonces, ¿quién revisa? Si el señor Becerra hoy día le da instrucciones a la señora Geríes, ¿sí? Sí, Ramón. Sí, de San Marcos, ¿cómo pruebas el vínculo? Si ya, ¿no? Si uno está por su cuenta, la otra por su cuenta, y pueden decir, no, ella no depende de mí, formalmente no depende de mí, ¿no? Y si no me equivoco, el representante del Minedu tenía un vínculo con la Universidad de San Martín, entonces por el plazo en el que habría roto ese vínculo no podría ser representante del ministerio en la SUNEDU. Y se espera el pronunciamiento de la Contraloría, ¿no? Llama mucho la atención que hace unas semanas el rector de la UNI, por proteger a un grupo de estudiantes que vinieron de Puno, la Contraloría inmediatamente le exigió explicaciones a través de oficios. Y a partir de esta denuncia que se ha hecho con respecto al conflicto de intereses del representante del Ministerio de Educación, la Contraloría hasta ahora no se pronuncia. Que eso no hubiera pasado pues en un concurso público. Eso no hubiera pasado en un concurso público. Le hubiera dicho al señor, perfecto, tiene usted las cualidades, regrese cuando el tiempo de latencia, el tiempo de que usted no pueda asumir este cargo haya concluido y ya está, ¿no? Así de sencillo. Hubiera sido descalificado de plano porque no cumplía con uno de los requisitos, nada más. No porque se le tenga ojeriza ni porque el señor es bueno o malo, sino que por una cuestión de orden, si uno está trabajando en una universidad hasta hace poco tiempo, se tiene que desligar y mostrar que está además realmente desligado de la universidad para poder acceder. Claro. El conflicto de intereses es evidente, ¿no? Pero ya no están tan preocupados por la legalidad, ¿no? Sienten que igual se pueden quedar con hechos consumados, no solamente en educación, sino en otros ámbitos. Así es, una tristeza, repito, insistimos en petardear lo que funciona en aras de intereses estrictamente políticos. A mí me da risa cuando le dicen a la población, tus demandas son solo políticas. Dígame dónde está lo técnico de la contrarreforma, dígame si esa no es una reforma estrictamente impulsada por intereses políticos, punto final. Políticos que además traen económicos, claro. ¿no? Sí. Pero esa no es una demanda técnica en aras de, ¿no? Es en realidad, también que no me vengan los de la contrarreforma a decir que han escuchado la voz del pueblo. Eso no. Ahora, sí creo que había un problema con la reubicación de los alumnos, ¿no? Yo creo que se tiene que exigir algún tipo de reivindicación de parte de la universidad que ha formado mal ese alumno y se acabó con su plata. Tiene que haber algún tipo de respuesta, tiene que haber, no sé si le tocó Indecopy, ¿no? No puede ser que tú me has prometido calidad, porque independientemente de que hubiera o no una exigencia de calidad de parte del gobierno, sí había una publicidad que prometía calidad, por ejemplo, y te han terminado dando un producto de porquería, ¿no? Entonces,
¿por qué el alumno no ha podido de alguna manera recibir algún resarcimiento de parte de las universidades, ¿no? Sin duda eso es uno de los puntos probablemente más críticos de la reforma, ¿no? O sea, qué hacer con los estudiantes que pusieron sus expectativas en universidades en su momento autorizadas por el Estado, pero sin condiciones de calidad, ¿no? Eso ha sido sin duda un tema que hay que reconocerlo. Probablemente el Estado se demoró en actuar, ¿no? Las denegatorias empezaron en el 2018 y recién a finales del 2019 se tuvo unas primeras acciones para compensar esa situación. Y como tú bien lo señalas, la reforma universitaria tiene mucho que mejorar. La ley universitaria nosotros habíamos calculado cerca de 35 artículos que hay que revisar, pero tenemos que hacerlo para avanzar, ¿no? Lo que han hecho estos congresistas es retroceder y ponernos nuevamente en un escenario de disputa 2014, y esperemos que en los próximos meses las universidades se organicen. Lo bueno es que ya están apareciendo asociaciones de universidades con el objetivo, digamos, de tener una voz mucho más fuerte en el sistema. Se pongan de acuerdo para que nuevamente se encuentren los espacios y las coaliciones para reimpulsar la reforma universitaria, ¿no? Lo que ha pasado, por ejemplo, con el financiamiento para la mejora de la calidad de las universidades públicas es gravísimo, ¿no? Este va a ser el primer año, desde el inicio de la reforma, que las universidades públicas no van a recibir presupuesto específicamente para la mejora de la calidad. Entonces, en un contexto como en el que estamos, donde estamos viviendo semipresencialidad, donde estamos viendo cómo las universidades están pasando un proceso de transformación digital, que las universidades exactamente más necesario que nunca. Esta guerra nos distrae de lo importante, ¿no? Porque son millones de jóvenes que en el Perú necesitan acceder a la educación superior de calidad, ¿no? Tenemos un problema de formación de capital humano gravísimo. Así es. Y nos ponemos a discutir dónde debe sesionar el Consejo Directivo de SUNEDU. Entonces, eso nos habla mucho de las prioridades del gobierno, ¿no? Lamentablemente, tenemos que priorizar el futuro de los jóvenes porque ahí se está jugando el futuro del país. Y para los que aplauden cosas como lo que hace la rectora de San Marcos, porque está apoyando un régimen que les parece, que quiere poner orden, ya les quiero ver la cara cuando esa perversa ecuación que se está formando termine, pues los rectores de las universidades apoyando un gobierno dictatorial de izquierda. A ver qué cara van a poner a cambio de preventas políticas. ¿Por qué siempre hacen las cosas creyendo que las cosas no van a cambiar? ¿Por qué tomamos decisiones creyendo que este contexto se va a perpetuar, cuando la historia nos ha demostrado que abres una puerta, que por un día se mete el que te gusta y por esa misma puerta se va a meter el que no te gusta porque te zurraste en la ley? Muchísimas gracias, señores, por haber estado con nosotros. No sé cómo mantener la esperanza, les prometo que voy a tratar de mantener la esperanza.